Soy Eliza Medius, tengo 32 años y, a pesar de haber construido una carrera exitosa en finanzas, nunca he sido lo suficientemente buena para mi padre. Se acercaba la cena anual de reunión familiar y la temía más que de costumbre. Este año, le había comprado un auto de lujo como ofrenda de paz, esperando que las cosas fueran diferentes. No sabía que, en mi bolso había un documento que lo cambiaría todo. Para el final de la noche, finalmente entendería por qué mi padre nunca me quiso. Antes de compartir mi historia, déjenme saber desde dónde me están viendo y no olviden dar like y suscribirse si alguna vez han enfrentado a alguien que se negaba a reconocer su valor. Créanme, mi historia podría darles el coraje que necesitan. Crecí en un suburbio acomodado de Boston, donde nuestra familia parecía perfecta para los de afuera, pero detrás de puertas cerradas, las cosas eran muy diferentes. Mi padre, Richard Medius, construyó su empresa de desarrollo inmobiliario, desde orígenes modestos hasta una corporación multimillonaria. Valoraba el éxito, el estatus y el respeto por encima de todo, incluso de las relaciones familiares. Desde mis primeros recuerdos, nunca fue el tipo de padre que asistía a obras escolares o ayudaba con la tarea. En cambio, era el crítico severo que señalaba que mis notas de B más deberían haber sido A, que cuestionaba por qué no era capitana del equipo, que me recordaba que el segundo lugar era solo el primer perdedor. Mi madre, Caroline, era su opuesta. En muchos sentidos, cálida y afectuosa cuando él no estaba, pero se convertía en otra persona en su presencia, casi como si se encogiera, nunca contradiciéndolo, nunca defendiéndonos cuando sus críticas iban demasiado lejos. Era una dinámica que no entendí completamente hasta que fue mayor, ese extraño poder que él tenía sobre ella. La forma en que sus ojos lo buscaban antes de responder incluso las preguntas más simples sobre planes para la cena o actividades de fin de semana. Mis hermanos y yo crecimos dentro de esta complicada estructura familiar. Mi hermano mayor, James, 3 años mayor que yo, era innegablemente el hijo predilecto. Jugaba al fútbol. Estaba en el cuadro de honor, salía con las chicas correctas de familias correctas y eventualmente siguió a nuestro padre en el negocio inmobiliario tras graduarse en la alma mater de mi padre. Todo parecía fácil para James, o al menos así lo veía yo. Él parecía entender intuitivamente que complacería a nuestro padre, mientras que yo siempre me equivocaba al intentar adivinar. Mi hermana menor, Sofía, 2 años menor que yo, de alguna manera, lograba navegar mejor las aguas turbias del sistema de aprobación de mi padre. No era la superdotada que era James, pero tenía un encanto natural y una habilidad casi sobrenatural para leer el ambiente, saber cuándo hablar y cuándo desvanecerse en el fondo. Se convirtió en la pacificadora de la familia, la que ocasionalmente hacía reír a mi padre cuando su humor se oscurecía, la que entraba a mi habitación tras sesiones de críticas particularmente duras para asegurarme que no era tan malo como parecía. Pero para mí nada era nunca suficiente. Me gradué como la mejor de mi clase. En la escuela secundaria conseguí una beca académica completa para Cornell, mientras mi padre insistía en que asistiera a su alma mater, viendo mi elección como un rechazo a su legado. Durante la universidad trabajé en 2 empleos de medio tiempo mientras mantenía mi promedio, pero durante las vacaciones él cuestionaba por qué no estaba haciendo prácticas en empresas más prestigiosas. Tras graduarme, rechacé su oferta, poco entusiasta de trabajar en su empresa, sabiendo que nunca sería vista como algo más que una contratación por lástima. En cambio, me mudé a Nueva York con nada más que 2 maletas y determinación, durmiendo en el sofá de una amiga mientras solicitaba empleo en todas las firmas financieras que podía encontrar. Cuando finalmente conseguí un puesto de nivel inicial en Goldman Sachs, su respuesta fue: veamos si duras un mes. Y lo hice, no solo un mes, sino 8 años, ascendiendo sin conexiones familiares ni nepotismo, impulsada en parte por pasión, pero también por una necesidad desesperada de demostrarle que estaba equivocado. El mes pasado, recibí un ascenso, importante estratega de inversiones senior, convirtiéndome en la persona más joven en la historia de la firma en ocupar ese puesto. El aumento de salario fue sustancial, permitiéndome finalmente comprar el apartamento de mis sueños en Manhattan, y aún tener ahorros. Fue con esos ahorros que hice lo que pensé que sería un gran gesto: compré un Mercedes Clase S nuevo para mi padre por el Día del Padre, en mi fantasía. Este regalo finalmente lo haría verme como exitosa, digna de su aprobación. El auto costó casi el salario de un año, pero me convencí de que valdría la pena para finalmente escucharle decir que estaba orgulloso de mí. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver lo patético que fue esa necesidad de validación, cómo había moldeado cada decisión importante en mi vida. Mis logros no eran realmente para mí, sino armas en una guerra imposible de ganar por su afecto. Cuando compré ese auto, no estaba comprando solo un vehículo de lujo, estaba intentando comprar lo que todo niño merece gratuitamente: el amor incondicional de un padre.
la reunión familiar anual de los Medius siempre caía el último fin de semana de junio, convenientemente cerca del Día del Padre, lo que significaba que la reunión también servía como una celebración del estatus patriarcal de Richard Medius. Este año no sería diferente, excepto que había decidido destacar comprando ese auto de lujo ridículamente caro, un Mercedes clase, ese negro brillante con todas las características premium que mi padre había mencionado admirar en la casa de un amigo del club de campo. A medida que se acercaba la fecha, mi ansiedad alcanzó nuevos niveles. Pasé 3 fines de semana buscando el atuendo perfecto, algo que gritara éxito pero sin esforzarme demasiado. Femenino pero no frívolo, la mezcla contradictoria que mi padre parecía esperar de las mujeres en los negocios. Me decidí por un vestido azul marino a medida de un diseñador que mi madre mencionó que él respetaba, con joyas doradas sutiles y zapatos caros pero no ostentosos. El patrón familiar de preparación se sentía patético incluso mientras participaba en él. La rutina desesperada de una niña que aún buscaba aprobación a los 32 años. Los recuerdos de reuniones pasadas destellaban en mi mente mientras empacaba, cada una marcada por alguna forma de decepción paterna. Cuando tenía 16 años y gané la competencia estatal de matemáticas, él cuestionó por qué no me enfocaba más en el debate, ya que la gente de números es fácil de encontrar. Cuando me gradué de la universidad, Summa Cum Laude, su único comentario fue que mi campo elegido era inestable comparado con los bienes raíces. Mi primer bono en Goldman resultó en él preguntándose en voz alta si las finanzas eran solo un juego de azar glorificado. Y mi primer ascenso llevó a preguntas sobre si había sido seleccionada para cumplir con una cuota de género. Nada, era nunca un logro por sus propios méritos, siempre teñido por su escepticismo. Pero este año traía una complicación adicional que había sacudido los cimientos de mi identidad solo 3 meses antes. Un servicio popular de pruebas genéticas, que usé por simple curiosidad sobre mi ascendencia, reveló algo inesperado: los marcadores genéticos no coincidían con ser la hija biológica de Richard Medius. Tras el impacto y la incredulidad iniciales, discretamente realicé una prueba más definitiva, obteniendo muestras de ADN del cepillo de pelo de mi padre durante una breve visita a casa. Los resultados fueron concluyentes y ahora estaban en un sobresellado en mi bolso, una opción nuclear que aún no había decidido si usar. El descubrimiento explicaba tanto la sensación de toda la vida de ser una extraña en mi propia familia, las sutiles diferencias físicas que nadie reconocía, la frialdad inexplicable de un hombre que mostraba al menos un afecto básico hacia sus otros hijos. Sospechaba que él lo sabía, que siempre lo había sabido, y ese conocimiento había coloreado cada interacción que habíamos tenido. El día antes de la reunión, conduje el nuevo Mercedes a la casa de mis padres en un suburbio de Boston, habiendo arreglado la entrega a un concesionario cercano. Había planeado cuidadosamente la presentación, llegando a media tarde cuando mi madre estaría en su reunión del club de jardinería, asegurando un momento privado para esta ofrenda de paz. Mi padre abrió la puerta con su habitual atuendo de negocios casual, a pesar de ser sábado, luciendo ligeramente molesto por la interrupción. Eliza, llegas temprano, la reunión no es hasta mañana, dijo, mirando su reloj como si hubiera perdido una cita. Lo sé, papá, en realidad traje tu regalo del Día del Padre antes y quería dártelo en privado, expliqué, con el corazón latiendo fuerte mientras le entregaba una pequeña caja que contenía la llave del auto con el emblema de Mercedes, claramente visible. La abrió con la cortesía desapegada que reservaba para los regalos obligatorios, su expresión cambiando a sorpresa al reconocer el logotipo. ¿Es esto alguna broma?, preguntó y lo guié hacia la ventana delantera, donde el auto nuevo brillaba en la entrada. Su rostro registró una sorpresa genuina, seguida de algo casi como placer, pero se desvaneció rápidamente a su expresión analítica habitual. «Esto es excesivo, Eliza, ¿qué estás tratando de probar?», preguntó, aunque ya estaba moviéndose hacia la puerta principal, con la llave en la mano. «Nada, mentí, recibí un gran ascenso, y quería hacer algo especial para ti». Rodeó el auto 2 veces, examinándolo como si fuera una inversión inmobiliaria, señalando características, haciendo preguntas puntuales sobre financiamiento, y seguros que parecían más un interrogatorio que gratitud. Después de una breve prueba de manejo, donde comentó que la dirección estaba un poco suelta a pesar del reconocido manejo del auto, lo estacionó en el garaje en lugar de dejarlo en la entrada, donde los invitados podrían verlo. Sus agradecimientos fueron superficiales, seguidos inmediatamente por un comentario de que debía estar haciéndolo bien para desperdiciar dinero así, cortando efectivamente las piernas de mi gran gesto. Esa noche, llamé a mi mejor amiga, Taylor, desde mi habitación de hotel, conteniendo las lágrimas mientras relataba la fría recepción. «¿Sabes qué? Olvídate de él.
dijo Taylor con la indignación justa de una amiga que había escuchado demasiadas historias similares. Recupera el auto, no lo merece. Deseché la sugerencia, aún aferrándome a la esperanza de que mañana sería diferente, que frente a otros podría mostrar aprecio, que finalmente me vería. Solo prométeme que no le mostrarás esa prueba, advirtió Taylor antes de colgar. No a menos que estés preparada para una explosión nuclear. Lo prometí, pero él permanecía en mi bolso, un arma secreta que tanto temía como no podía renunciar del todo. El domingo por la tarde llegó con un clima perfecto de junio, soleado con una brisa suave. Como si el entorno mismo conspirara para crear la ilusión de una reunión familiar perfecta. Tomé la ruta larga hacia la finca de mis padres, usando el viaje para ensayar respuestas confiadas a las inevitables preguntas sobre mi vida personal, mi trayectoria profesional, mi falta de esposo o hijos a la antigua edad de 32 años. Mis nudillos estaban blancos en el volante mientras giraba hacia la entrada bordeada de artes, ya medio llena de autos de lujo pertenecientes a familiares extensos y asociados de negocios de mi padre, que de alguna manera siempre estaban en la lista de invitados para supuestas reuniones familiares íntimas. Vi el Mercedes que le había regalado, prominentemente exhibido cerca de la entrada principal, en lugar de en su lugar en el garaje desde ayer. Estratégicamente posicionado donde los invitados que llegaban no podían pasarlo por alto. Tomando una respiración profunda, alicé mi vestido. Revisé mi maquillaje una última vez y caminé hacia la imponente puerta principal con la confianza practicada que había desarrollado en salas de juntas llenas de hombres que me subestimaban. Mi madre abrió la puerta, su rostro iluminándose con genuino calor mientras me abrazaba, susurrando, «Te ves hermosa, querida». Antes de añadir su advertencia estándar, «Tu padre está en el jardín trasero con el grupo Peterson», como si emitiera una alerta meteorológica. El gran vestíbulo ya estaba lleno de parientes, la mezcla habitual de familia real y la colección cuidadosamente seleccionada de conexiones de mi padre, que eran tratados como miembros honorarios del clan. Medius, la tía Linda, hermana de mi madre, se acercó inmediatamente con besos al aire y preguntas rápidas sobre mi vida amorosa, mientras el tío George ofrecía un apretón de manos entusiasta y un estruendoso «Ahí está nuestra maga de Wall Street», que sabía que irritaría a mi padre si estaba dentro del alcance auditivo. Primos segundos y amigos de la familia giraban en patrones predecibles, las mismas conversaciones repetidas anualmente con actualizaciones menores, todos desempeñando sus roles asignados en el teatro de la familia Matthews. La entrada de mi padre fue exactamente tan coreografiada como esperaba, entrando desde el jardín con 3 asociados de negocios, todos riendo por algo seguramente solo moderadamente divertido, pero tratado como hilarante debido al valor neto del hablante. Sus ojos recorrieron la sala, saludando a varios invitados con asentimientos y breves saludos, hasta posarse en mí. El destello de reconocimiento fue seguido por el más breve endurecimiento de sus labios antes de que asintiera exactamente como lo había hecho con parientes lejanos y se dirigiera hacia mi madre para murmurar algo en su oído. No hubo un saludo especial para mí, su hija mediana, la hija que acababa de regalarle un automóvil que valía más que el salario anual de la mayoría de las personas. Fingí no darme cuenta, ocupada en una conversación con mi prima Rachel sobre su residencia médica, pero el familiar dolor del rechazo ardía de todos modos. Mi madre apareció a mi lado momentos después, tocando mi brazo suavemente. «Querida, tu padre mencionó que trajiste un auto nuevo para él, que increíblemente generoso», dijo, sus ojos comunicando una mezcla de gratitud y preocupación por la extravagancia. «Por favor, ven a saludar a los Stevenson, acaban de regresar de una conferencia financiera en Singapur y les encantaría conocer tus perspectivas». Esa era la forma de mi madre, siempre corriendo interferencias, creando amortiguadores sociales, fabricando razones para interacciones que deberían surgir naturalmente entre miembros de la familia. James llegó, como era su costumbre, elegantemente tarde, haciendo una entrada con su esposa perfecta, Rebecca, y sus 2 hijos perfectos, recibiendo el cálido abrazo paterno que yo había pasado décadas intentando ganar. «Papá, ¿el auto nuevo es increíble? ¿Cuándo decidiste actualizar?», preguntó, y observé con incredulidad cómo mi padre le dio una palmada en el hombro y respondió: «A veces hay que darse un gusto, hijo, el éxito tiene sus privilegios». Sin mencionar el regalo o mi contribución, Sofía me interceptó antes de que pudiera procesar esta eliminación descarada, dándome un abrazo genuino que duró justo lo suficiente para comunicar su comprensión. «Escuché sobre tu ascenso, eso es increíble, Liz. En serio revolucionario», susurró, usando mi apodo de infancia que nadie más usaba. Su sinceridad fue un bálsamo, pero el contraste con la indiferencia de nuestro padre solo resaltaba la disparidad. Mientras circulaban los aperitivos, llevados por el personal contratado, noté que mi padre llevaba a un grupo de sus asociados de negocios hacia la entrada principal.
gesticulando animadamente a través de las grandes ventanas aledizas. Podía verlo mostrando el Mercedes, abriendo puertas, señalando características, su rostro lleno de un orgullo que nunca había visto dirigido hacia mí. Ha estado haciendo eso toda la mañana, murmuró Sofía, apareciendo a mi lado con una copa de vino que acepté con gratitud. 3 recorridos separados para diferentes grupos de sus compinches. Mamá me dijo que lo compraste para él, eso. Fue increíblemente generoso, Liz. Tomé un sorbo de vino, observando cómo mi padre se acomodaba en el asiento del conductor, invitando a uno de sus asociados a experimentar el lujo del lado del pasajero. La generosidad no fue mi motivación, admití en voz baja. Solo una vez quería que me viera como exitosa, como digna de atención. Patético, ¿verdad? Sofía apretó mi brazo. No es patético, es humano. Pero, Liz, necesitas entender, dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Papá nunca te dará lo que estás buscando. No es porque no lo merezcas, sino porque no es capaz de dártelo. Algo en él está roto cuando se trata de ti específicamente. Sus palabras golpearon con una fuerza sorprendente, no porque fueran información nueva, sino porque escuchar a alguien más reconocer la dinámica que había experimentado toda mi vida la hizo repentinamente, dolorosamente real de una manera que mis pensamientos privados nunca habían logrado. El peso de la prueba de paternidad en mi bolso pareció duplicarse. El sobre sellado como una bomba de relojería que quería detonar y desesperadamente esperaba contener. La hora antes de la cena se desarrolló con el ritmo predecible de las reuniones familiares de los Medius. Todos migrando a la sala de estar formal con sus muebles antiguos incómodos y una decoración agresivamente de buen gusto seleccionada por mi madre, pero aprobada por mi padre, en el único dominio doméstico donde su opinión reinaba suprema. Me posicioné estratégicamente en un asiento junto a la ventana, ligeramente apartada del círculo principal de conversación, sosteniendo una segunda copa de vino y observando las dinámicas familiares con una claridad recién encontrada. El conocimiento de mi otredad genética creando un desapego casi antropológico. James, naturalmente, comandaba el centro de atención contando a la familia reunida historias de su última adquisición inmobiliaria. Un complejo comercial en dificultades que planeaba transformar en condominios de lujo. La inversión inicial parecía arriesgada para mis socios, pero vi el potencial que todos los demás pasaron por alto, explicó, con nuestro padre asintiendo aprobatoriamente desde su sillón de cuero. Ese es el instinto Medius, interrumpió mi padre con orgullo, ver oportunidades donde otros ven fracasos, está en la sangre. La ironía de su declaración no se me perdió. El peso fantasma del sobre en mi bolso creciendo con cada afirmación relacionada con la sangre. La conversación inevitablemente cambió hacia mí cuando James concluyó su monólogo autocomplaciente. Eliza, Richard me dice que has ascendido en tu empresa, comentó mi tío Robert con genuino interés en su voz. Estratega de inversiones senior, ¿verdad? Impresionante para alguien de tu edad. Antes de que pudiera responder, mi padre carraspeó. Es una buena posición de trampolín, dijo, el sector financiero es volátil. Siempre lo ha sido. No es como tener algo tangible como una propiedad. Giró hacia James, los activos reales resisten las fluctuaciones del mercado, persisten. A través de generaciones. El familiar rechazo dolió a pesar de que lo anticipaba, el cambio calculado de regreso a James y los bienes raíces. La inferioridad implícita de mi trayectoria profesional elegida. Realmente, comencé convocando la voz profesional que usaba en reuniones con clientes difíciles. Mi división generó un 30,8% de retornos al último trimestre, superando al mercado en 22 puntos, durante una volatilidad significativa. Nuestro modelo de evaluación de riesgos que yo desarrollé ha sido adoptado en toda la empresa. Siguió un momento de silencio impresionado antes de que mi padre respondiera con un gesto despectivo. Números en papel. ¿Cuándo llegue la próxima recesión? Veremos cómo se sostiene eso, dijo, girándose hacia su asociado de negocios, Henry. Hablando de valores de propiedades, ¿qué opinas de los cambios de zonificación en el corredor de Cambridge? Me excusé para refrescar mi bebida, encontrándome con Sofía en el pasillo, mientras regresaba de verificar a su esposo, que estaba cuidando a los niños, en el patio trasero. No dejes que te afecte, susurró, apretando mi brazo. Escuché sobre tu modelo de un primo de Michael que trabaja en finanzas. Aparentemente es revolucionario. Su validación me calentó, incluso cuando me di cuenta de lo patético que era un anhelar tal aprobación. Mientras me acercaba al bar instalado en el comedor, escuché la voz de mi padre desde su estudio contiguo, la puerta ligeramente entreabierta. El auto, sí, una gran mejora respecto al modelo antiguo. Cuando trabajas duro y construyes algo de la nada como yo, te ganas estos lujos. La voz masculina que respondió pertenecía a Walter Peterson, el rival de negocios de mi padre y a veces
Aliado. Richard, viejo zorro, siempre tan modesto. Tu hija Eliza mencionó que lo compró para ti cuando hablamos antes. Dijo algo sobre su ascenso. Parece que está haciendo un nombre por sí misma en Nueva York. Siguió un breve silencio antes de la respuesta de mi padre, cada palabra cuidadosamente elegida. Sí, bueno, la chica siempre ha estado desesperada por atención. La verdad es que su éxito proviene de las oportunidades que le proporcioné. Escuelas privadas, conexiones universitarias. La comprensión fundamental de los negocios que inculqué en todos mis hijos. El auto es solo su manera de mostrar que, finalmente está aplicando lo que le enseñé, la eliminación casual de mis logros. La reescritura de mi independencia ganada con esfuerzo como si de alguna manera proviniera de su influencia cuando no había ofrecido nada más que críticas. Envió una oleada de ira tan intensa que casi dejé caer mi copa. La conversación continuó, mi padre describiendo como siempre me había presionado más que a los otros porque necesitaba esa disciplina extra, pintándose como el arquitecto de logros que había desestimado activamente. Me retiré antes de ser descubierta, la ira transformándose en una furia fría y clarificadora. En el pasillo principal, James me interceptó, su expresión inusualmente seria. Eliza, una palabra, dijo, yéndome hacia un rincón tranquilo, cerca de la exhibición de orquídeas premiadas de mi madre. Papá mencionó que has estado haciendo preguntas extrañas a mamá sobre sus años universitarios. ¿Qué estás buscando? Exactamente. Su franqueza me tomó desprevenida. En verdad, después de la prueba de Adam, había preguntado casualmente sobre la vida de mi madre antes del matrimonio, buscando pistas sobre posibles relaciones, pero pensé que mis preguntas eran lo suficientemente sutiles. Solo estoy conociéndola mejor, respondí con cuidado. Las mujeres de su generación no tuvieron muchas oportunidades de construir sus propias identidades antes del matrimonio y los hijos. James me estudió con la mirada analítica de nuestro padre. El parecido familiar sorprendiéndome de maneras que ahora se sentían como evidencia adicional de mi exclusión. Mira, sea lo que sea que estés haciendo, sea cual sea el punto que intentas hacer con regalos extravagantes y preguntas inquisitivas. Solo para. La familia tiene un cierto orden, una armonía. No la perturbes con cualquier crisis que estés fabricando. Su condescendencia era tan perfectamente eco de mi padre que casi me reí. ¿Armonía? ¿Es eso lo que llamas a esta jerarquía tóxica? Este sistema donde los logros de una persona son celebrados mientras los de otras son socavados? No estoy fabricando nada, James, solo estoy viendo claramente por fin. Dio un paso más cerca, bajando la voz para evitar atención. Papá ha construido todo lo que tenemos. El nombre Medir significa algo por él. Tu trabajo sofisticado en Nueva York, tu apartamento de moda, todo proviene de la base que él creó. Muestra algo de respeto y gratitud por una vez. Antes de que pudiera responder, nuestra prima Rachel se acercó, pareciendo percibir la atención. ¿Todo bien por aquí? La tía Caroline los está buscando a ambos. Creo que la cena está por anunciarse. James puso su sonrisa pública, el personaje del hijo perfecto, deslizándose sin problemas de nuevo en su lugar. Solo poniéndome al día con mi hermanita, charlas de negocios. Nada importante. Mientras se alejaba, Rachel tocó mi brazo suavemente. Sabes, mi mamá siempre dice que tu padre juega a los favoritos como si fuera un deporte olímpico en el que está decidido a interferir. Por lo que vale. Creo que lo que has logrado por tu cuenta es bastante increíble. Su apoyo silencioso casi rompió mi compostura cuidadosamente mantenida. Había pasado tantos años convenciéndome de que el problema era mi percepción, no la realidad. Que tener a alguien más reconocer la dinámica se sentía paradójicamente tanto validante como devastador. La campana de la cena sonó, la señal de mi madre para que todos comenzaran a moverse hacia el comedor formal. Me quedé atrás, con los dedos rozando el contorno del sobre en mi bolso, sopesando opciones, consecuencias, escenarios. Parte de mí quería irse inmediatamente, retirarme de esta farsa de unidad familiar, protegerme de las heridas inevitables que la noche infligiría. Pero una parte más fuerte, quizás más masoquista, se negaba a retroceder, decidida a seguir adelante, a finalmente confrontar el rechazo de toda una vida con la evidencia física de su causa raíz. Revisé el sobre una última vez, confirmando que los resultados de la prueba permanecían sellados de manera segura dentro. Luego enderecé mis hombros y me dirigí al comedor, preparándome para la actuación que tenía por delante. El comedor formal de los medios siempre me había parecido una metáfora perfecta de nuestra familia, con su imponente mesa de caoba que sentaba a 20 personas. Pero de alguna manera aún se sentía fríamente inmersa en los retratos ancestrales, observando con juicio desde las paredes, y los elaborados arreglos de mesa que priorizaban la apariencia sobre la comodidad, como todo lo demás en el mundo cuidadosamente construido de mi padre. Mi madre se había superado con los arreglos de la mesa,
Los vasos de cristal capturando la luz del candelabro, los centros de mesa con flores frescas espaciados con precisión. Las tarjetas con nombres en perfecta caligrafía asignando a cada invitado su posición predeterminada en la jerarquía familiar. Encontré mi tarjeta predeciblemente lejos en la mesa, sentada entre el esposo de mi prima Rachel, a quien había conocido tal vez 2 veces, y uno de los asociados de negocios más jóvenes de mi padre. A salvo de cualquier conversación significativa, James y su familia ocupaban las posiciones principales cerca de mi padre en la cabecera de la mesa, con Sofía y su esposo sirviendo como amortiguadores entre el círculo interno y los parientes menores. Mi madre se sentó en el extremo opuesto, su posición una ilustración perfecta de su papel en la familia, técnicamente igual, pero separada por la extensión de la mesa. Conectada pero distante, el primer plato llegó con precisión militar. El personal de servicio, colocando delicados aperitivos de vieras selladas con micrograins ante cada invitado simultáneamente. Mi padre se levantó con la copa de vino en la mano, comandando un silencio inmediato, sin necesidad de una palabra. Bienvenidos, familia y amigos, a nuestra reunión anual. Comenzó con un encanto practicado, su personaje público pulido hasta un brillo brillante. Cada año me recuerda lo afortunado que soy de haber construido no solo un negocio exitoso, sino un legado encarnado por mi familia. Su mirada recorrió con orgullo a James, que asintió con aprecio. Luego a Sofía, que sonrió con cariño, antes de deslizarse por mí como si ocupara el mismo plano visual que el papel tapiz. Una bienvenida especial al grupo Peterson, que se une a nosotros este año, continuó, reconociendo a sus asociados de negocios. Cuando estás rodeado de éxito, naturalmente atraes más de lo mismo. El brindis continuó con mi padre, destacando la reciente expansión de negocios de James, el nombramiento de Sofía en la junta comunitaria, y terminando con un comentario punzante de que el éxito familiar proviene de abrazar caminos probados. En lugar de desafiar innecesariamente las tradiciones, sus ojos finalmente posándose brevemente en mí con un significado inconfundible. A medida que avanzaba la comida a través de 5 platos elaborados, mi padre dirigía la conversación con señales sutiles y preguntas directas, asegurándose de que los temas permanecieran dentro de sus dominios preferidos de mercados inmobiliarios, política local donde tenía influencia, y discusiones ocasionales sobre deportes que inevitablemente destacaban los antiguos logros atléticos de James. Cuando mi madre intentó suavemente mencionar mi reciente ascenso durante una pausa, mi padre la interceptó sin problemas. Hablando de mercados financieros, Henry, ¿cuál es tu opinión sobre las últimas señales de la Fed? Borrando efectivamente su esfuerzo sin reconocer que había ocurrido. Para el plato de pescado, el patrón familiar había emergido completamente con mi padre, lanzando periódicamente preguntas puntuales en mi dirección, cada una diseñada para socavar en lugar de involucrar. Y Liza, tu empresa maneja principalmente inversiones nacionales, ¿correcto? Limitante, ¿no es así? Dado las oportunidades de expansión global. O entiendo que tu ascenso vino después de la cuenta Davidson. Un momento oportuno. Que James te presentara a William Davidson en la gala de caridad del año pasado. Cada comentario cuidadosamente construido para replantear cualquier éxito como limitado en alcance o dependiente de conexiones familiares que activamente había evitado usar. Mantuve la actitud profesional y agradable que había perfeccionado en salas de juntas hostiles, negándome a mostrar la reacción emocional que parecía decidido a provocar. En realidad, papá, nuestra división internacional integró mi modelo de evaluación de riesgos el último trimestre, y la cuenta Davidson llegó a través de una competencia de propuestas a ciegas. Sin introducciones involucradas, mis correcciones eran entregadas con una ligereza practicada, aunque noté la mueca comprensiva de Sofía en cada intercambio. La danza familiar, dolorosa en su predictibilidad. El plato principal llegó, un Wellington de ternera innecesariamente elaborado que requirió toda la atención durante varios minutos, proporcionando un breve respiro del campo minado conversacional. Mi padre aprovechó la oportunidad para abrir otra botella de vino prohibitivamente caro, su consumo aumentando constantemente durante la comida, un patrón preocupante que mi madre seguía con miradas nerviosas. James se inclinó para murmurar algo al oído de mi padre, recibiendo un gesto despectivo en respuesta. Mientras se servían el café y el postre, la atención de mi padre volvió hacia mí, el alcohol habiendo erosionado los filtros mínimos que normalmente mantenía. Y Liza, Richard me dice que sigue soltera, comentó la señora Peterson con interés bien intencionado. Una joven tan hermosa y exitosa. Los hombres en Nueva York deben estar intimidados. Antes de que pudiera formular una respuesta educada sobre priorizar el avance profesional, mi padre intervino. Y Liza siempre ha estado enfocada en probar algo, en lugar de construir algo, dijo, girando su borbón contemplativamente. Algunas personas persiguen logros para llenar otros vacíos.
la familia requiere compromiso. Algo que las mujeres medios tradicionalmente han entendido mejor que ella. La crueldad casual aterrizó con precisión practicada, implicando que mi éxito profesional era una compensación por un fracaso personal en lugar de un logro en sí mismo. La respiración entrecortada de mi madre fue audible incluso desde mi posición distante en la mesa. Richard comenzó con una firmeza inusual. Pero él continuó como si no hubiera hablado. Tal vez si Eliza hubiera mostrado más interés en los partidos adecuados que presenté a lo largo de los años, en lugar de descartarlos como aburridos o convencionales, no estaría enfrentando sus 30 sola. Cada palabra fue cuidadosamente seleccionada para un impacto máximo. La disección pública de mis elecciones personales presentada como preocupación paterna en lugar de la crítica hostil que realmente era. La presión familiar se acumuló. Detrás de mis ojos, el impulso infantil de huir de la mesa, luchando contra la determinación adulta de mantener la dignidad. Tomé un sorbo mesurado de agua, notando con interés desapegado que mi mano permanecía firme a pesar de la turbulencia emocional debajo. Aprecio tu preocupación por mi realización personal, papá, respondí uniformemente, recurriendo a cada técnica de negociación que había aprendido. Pero como a menudo has enfatizado, los medios se centran en los resultados y mis resultados hablan por sí mismos. Un silencio tenso cayó sobre la mesa, los parientes, que habían presenciado intercambios similares a lo largo de los años, examinando cuidadosamente sus platos de postre. Mientras los asociados de negocios de mi padre se movían incómodos, repentinamente muy interesados en los detalles arquitectónicos del techo. La presión en mi pecho se expandía con cada latido, la culminación de una vida de estos momentos. Estas humillaciones públicas disfrazadas de preocupación familiar. Estas eliminaciones cuidadosas de mi persona y logros. El sobre en mi bolso. Parecía pulsar con energía potencial una opción nuclear que me había prometido a mí misma y a Taylor que no desplegaría. Mientras el personal de servicio retiraba los platos de postre, me di cuenta con perfecta claridad que el camino actual era insostenible. Que seguir buscando la aprobación de un hombre genéticamente programado para negarla era una forma de autodestrucción que ya no podía permitirme. Mientras se rellenaban las tazas de café y se ofrecía brandy para concluir la comida elaborada, mi padre empujó su silla hacia atrás ligeramente. Una señal universalmente entendida por la familia, reunida como preparación para uno de sus discursos improvisados, una tradición que había evolucionado a lo largo de los años de reuniones de los medios. El silencio anticipatorio cayó inmediatamente, las conversaciones deteniéndose a media frase, los cubiertos cuidadosamente colocados. Toda la atención girando reflexivamente hacia el patriarca. Mi padre se puso de pie con un sniff de brandy en la mano, su expresión asumiendo la autoridad benevolente que reservaba para estos momentos de actuación pública. Antes de que nos dispersemos al jardín para nuestra fotografía familiar anual. Comenzó, su voz llevando ese tono particular, de alguien acostumbrado a comandar salas. Me gustaría tomar un momento para expresar mi orgullo por lo que la familia Medius continúa construyendo juntos. Hizo un gesto expansivo, incluyendo a los asociados de negocios como miembros honorarios de esta supuesta dinastía. Una familia es muy parecida a una empresa comercial, requiere visión, liderazgo y participantes que entiendan sus roles en la creación del éxito colectivo. Su mirada recorrió la mesa de esa manera practicada de parecer hacer contacto visual con todos, mientras en realidad no conectaba con nadie. Cuando miro alrededor de esta mesa, me recuerda lo afortunado que soy de tener hijos que contribuyen al legado familiar de maneras significativas. Giró hacia James, levantando su copa ligeramente. James, tu perspicacia para los negocios sigue impresionando no solo a mí, sino a toda la comunidad de desarrollo de Boston. El proyecto Riverside representa exactamente el tipo de enfoque audaz y visionario que distingue los proyectos medios de empresas menores. No solo has abrazado las lecciones que te he enseñado, sino que las has elevado. James se sintió con una humildad practicada que apenas ocultaba su satisfacción, el hijo dorado recibiendo su merecido reconocimiento. Mi padre luego se volvió hacia Sofía, su expresión calentándose aún más. Sofía, tu gracia al equilibrar las responsabilidades familiares con el liderazgo comunitario muestra una madurez notable. Tu trabajo con la Junta del Hospital Infantil ha traído un prestigio genuino al nombre Medius, recordándonos a todos que el verdadero éxito incluye retribuir. Tu madre y yo no podríamos estar más orgullosos de la familia que estás criando y de los valores que representas. El sonrisa de Sofía fue genuina, aunque ligeramente incómoda con el foco. Siempre más cómoda, facilitando el reconocimiento de otros que recibiendo el suyo propio. Me preparé para lo que inevitablemente vendría después, la omisión cuidadosa. El silencio punzante, donde mi nombre debería estar,
La técnica practicada de alabanza por exclusión, que comunicaría volúmenes a todos los presentes sin requerir una crítica explícita. Lo que pasó en cambio fue de alguna manera peor. La mirada de mi padre finalmente se posó en mí. El ligero estrechamiento de sus ojos traicionando la naturaleza calculada de lo que se giría. Mientras reflexiono sobre los logros de mis hijos, continuó, modulando su voz hacia lo que otros podrían confundir con consideración en lugar del preludio al ataque que en realidad señalaba. Me impresiona cómo se puede definir el éxito de manera diferente. Tomó un sorbo deliberado de brandy, la pausa teatral permitiendo que la tensión se acumulara. Estoy orgulloso de todos mis hijos, anunció, levantando su copa más alto. Y por un momento suspendido, sentí un ridículo destello de esperanza, rápidamente extinguido por su continuación, excepto por el perdedor sentado en la mesa. Las palabras aterrizaron con una crueldad precisa, seguidas por un instante de silencio atónito antes de que risas inciertas recorrieran a los invitados. La mayoría asumiendo que debía ser alguna broma familiar interna en lugar de la evisceración pública que realmente era. Sentí la sangre subir a mi rostro, luego drenarse completamente, dejando un entumecimiento frío, mientras todos los ojos en la mesa se volvían hacia mí con expresiones que iban desde la vergüenza hasta la lástima y la curiosidad morbosa. Mi padre continuó como si hubiera hecho una broma leve sobre el clima. Algunas personas miden el éxito por títulos y salarios, por logros superficiales que parecen impresionantes en papel pero carecen de sustancia y poder de permanencia. El verdadero éxito proviene de continuar las tradiciones familiares, de construir sobre cimientos en lugar de buscar constantemente probar el valor individual a expensas de la fuerza colectiva. La vaguedad deliberada de algunas personas no engañó a nadie, el objetivo de sus comentarios cristalino en su claridad. El rostro de mi madre se había puesto completamente blanco, sus nudillos sin sangre alrededor de su servilleta, mientras James parecía satisfecho y Sofía abiertamente mortificada. Mi prima Rachel extendió la mano a través de su esposo para tocar mi brazo en apoyo silencioso, pero apenas registré el gesto. Mi conciencia completa se estrechó en un enfoque puntual sobre el hombre en la cabecera de la mesa que acababa de confirmar lo que la prueba de ADN ya me había dicho, que era fundamentalmente separada, otra, no realmente parte de esta familia a sus ojos. Durante 20 segundos, que se estiraron como horas, permanecí congelada, experimentando las sensaciones físicas de la humillación con un desapego clínico, el rostro ardiente, la garganta constreñida, el latido acelerado, la respuesta de lucha o huida inundando mi sistema con adrenalina. Una vida de momentos similares destelló por mi conciencia. Un pase de diapositivas continuo de correcciones públicas, socavaciones sutiles, logros replanteados como fracasos. Cada uno construyéndose sobre el anterior para crear el mensaje sumativo de que era fundamentalmente insuficiente. Indigna del nombre que llevaba, el nombre que la ciencia genética había confirmado recientemente no era realmente mío para reclamar. Mientras mi padre concluía su discurso con alguna platitud sobre la unidad familiar que sonaba vacía después de su exclusión puntual, algo cambió irrevocablemente dentro de mí. Un hilo final cortándose entre la niña desesperada que buscaba aprobación y la mujer adulta que de repente vio con perfecta claridad la futilidad de esa búsqueda de toda la vida. El peso del sobre en mi bolso se transformó de carga a liberación. Su contenido ya no un secreto vergonzoso sino una llave que abría la prisión de falsas expectativas que había ocupado toda mi vida. La sala permaneció suspendida en una tensión incómoda, esperando mi reacción, quizás esperando lágrimas o una salida apresurada como había sucedido en años anteriores, la conclusión predecible del drama familiar. En cambio, sentí descender una extraña calma, una claridad de propósito, cristalizando alrededor de la decisión que quizás había sido inevitable, desde el momento en que llegaron los resultados de la prueba. Sin planificar completamente la acción, me encontré de pie, el movimiento tan suave y deliberado que comandó atención inmediata. Las conversaciones deteniéndose a media frase, mientras todos los ojos se volvían hacia mí con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la aprensión, esta última principalmente de aquellos que habían presenciado confrontaciones familiares medios anteriores. Mi copa de champán permaneció en la mesa, deliberadamente no levantada, el simbolismo de mi negativa a brindar inconfundible. Alicé mi vestido con manos firmes, sorprendiéndome con la calma absoluta que había reemplazado la turbulencia anterior, como si hubiera pasado a través de una tormenta hacia su ojo pacífico. Gracias, papá, por ese discurso esclarecedor, comencé, mi voz resonando claramente sin esfuerzo. El tono profesional que había perfeccionado en salas de juntas, sirviéndome bien en este momento inesperado. He pasado 32 años tratando de ganar una aprobación que nunca se iba a conceder, midiéndome contra estándares que misteriosamente cambiaban cada vez que me acercaba a cumplirlos. Hoy finalmente entiendo por qué.
La sala se quedó completamente inmóvil, el tipo de silencio pesado que precede a momentos significativos. El rostro de mi madre era una máscara de alarma, mientras que la expresión de mi padre se oscureció, con el reconocimiento de que este guión no seguía su patrón esperado. Para aquellos que llevan la cuenta, continué con una ligereza deliberada que desmentía la magnitud de lo que venía. Me gradué como la mejor de mi clase en Cornell. Construí una carrera sin conexiones familiares y recientemente me convertí en la estratega de inversiones senior más joven en la historia de mi empresa. Según la mayoría de las medidas objetivas, difícilmente la definición de una perdedora. Permití que mi mirada recorriera la mesa, estableciendo un breve contacto visual con varios parientes que asintieron ligeramente en reconocimiento antes de devolver mi atención a mi padre. Pero el éxito en el mundo de Richard Matthews nunca ha sido sobre logros objetivos, ¿verdad? Se trata de conformidad con su visión específica, de reflejar gloria hacia él en lugar de crear la propia luz. Alcancé mi bolso con una calma deliberada, consciente de que cada movimiento estaba siendo observado de cerca. El espectáculo inusual de la hija mediana obediente, finalmente rompiendo filas demasiado convincente para ignorar. Te compré un auto que vale más de lo que la mayoría de las personas ganan en un año, dije directamente a mi padre, cuyo rostro se había asentado en la máscara fría que usaba cuando las negociaciones de negocios no procedían a su favor. No porque lo necesitaras o siquiera particularmente lo merecieras, sino porque todavía albergaba la esperanza infantil de que un gesto lo suficientemente grande finalmente podría cerrar cualquier brecha misteriosa que ha existido entre nosotros. Toda mi vida. De mi bolso saqué el sobre que contenía los resultados de la prueba de paternidad. El papel ahora pareciendo casi mundano, considerando el peso de la información que contenía. Durante 3 décadas me he culpado por tu incapacidad para mostrarme el mismo afecto que muestras a James y Sofía. Me he retorcido en innumerables formas tratando de convertirme en lo que fuera que finalmente ganaría tu aprobación, nunca entendiendo que el problema no estaba en mis acciones, sino en mi ADN. Una inhalación colectiva recorrió la mesa. Mientras el impacto de mis palabras se registraba, el rostro de mi madre drenándose del color restante, mientras James se enderezaba con repentina alerta. Coloqué el sobre precisamente en el centro de la mesa, mis movimientos medidos y deliberados. Para ti, papá, feliz Día del Padre, dije con una finalidad tranquila, infundiendo el título paterno con toda la ironía que el momento merecía. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y caminé desde el comedor, la espalda recta, el paso sin prisas, preservando la dignidad que se me había despojado sistemáticamente durante la noche. El silencio atónito se mantuvo hasta que llegué al vestíbulo, seguido por la erupción inmediata de múltiples conversaciones, preguntas superponiéndose en un ruido ininteligible. Continué hacia afuera sin dudar, el aire de la noche fresco contra mi piel sonrojada. El camino hacia la entrada iluminado por linternas decorativas que creaban charcos de luz en el crepúsculo que se acumulaba. El Mercedes estaba donde mi padre lo había posicionado para máxima visibilidad, la pintura negra brillante, reflejando las luces de la casa. Un símbolo de todo lo que había estado intentando comprar con dinero que debería haber sido invertido en mi propia paz en cambio. La decisión no fue tanto consciente como inevitable, mi mano encontrando el llavero de repuesto que había guardado en mi bolso. El desbloqueo remoto, respondiendo con un chirrido suave que parecía inapropiadamente alegre para el momento. Me deslicé en el asiento del conductor, el interior de cuero, aún llevando el olor a auto nuevo mezclado con el leve rastro del perfume de mi padre. Un recordatorio olfativo de su breve posesión que pronto se desvanecería. A través del parabrisas, podía ver figuras apareciendo en las ventanas del comedor. Siluetas gesticulando animadamente, el drama familiar ahora completamente desatado por mi partida y revelación. El motor ronroneó con precisión costosa, el tablero iluminándose con luces de bienvenida como si nada trascendental hubiera ocurrido. Como si esto fuera simplemente otro viaje, en lugar de una ruptura definitiva con 32 años de servidumbre emocional. Mientras retrocedía por la entrada, vislumbré la puerta principal, abriéndose de golpe, la figura de mi padre enmarcada en la luz, una mano sosteniendo lo que parecía ser el sobre abierto. Su boca abierta en lo que podría haber sido mi nombre, pero se perdió bajo el suave rugido del motor alemán. La simetría me golpeó mientras aceleraba el auto de lujo que había exhibido a sus asociados mientras minimizaba mi contribución ahora físicamente retirado. Justo como él había intentado minimizar mi existencia durante 3 décadas, ambos actos de eliminación encontrándose en un equilibrio narrativo perfecto. La realización solidificó lo que había sido una acción intuitiva en una decisión consciente. La recuperación del regalo paralela a la recuperación del autovalor que estaba emprendiendo simultáneamente, ambos libres de expectativas de gratitud que nunca habían llegado. En el retrovisor, la finca Matthews retrocedía, haciéndose más pequeña con cada segundo, su grandeza disminuyendo con la distancia.
justo como su control emocional sobre mí se debilitaba con cada rotación de las ruedas que me llevaban lejos. La ligereza que se extendía por mi pecho no era exactamente felicidad, demasiado compleja y agridulce para una etiqueta tan simple, sino más bien la sensación desconocida de libertad. De elecciones repentinamente no restringidas por la atracción gravitacional de la aprobación paterna que había distorsionado mi órbita durante tanto tiempo como podía recordar. El Mercedes respondió con precisión tranquila mientras navegaba lejos del vecindario de mi infancia, cada giro creando más distancia entre la persona que había sido hace 30 minutos y quien fuera que estaba convirtiéndome ahora. Llegué casi a la entrada de la autopista antes de que llegara la primera llamada a mi celular, el nombre de Sofía parpadeando en la pantalla del tablero, seguido rápidamente por James. Mi madre y varios primos, la evidencia digital del caos, dejado a mi paso. Silencié el timbre, pero no apagué el teléfono completamente. Alguna parte de mí necesitaba presenciar las consecuencias, incluso si no estaba lista para enfrentarme a ellas directamente. Mientras me fusionaba en la autopista hacia el centro de Boston, en lugar de regresar a Nueva York, me permití una sola mirada en el retrovisor. Justo cuando una figura masculina, que reconocí como mi padre, corrió a la calle detrás de mí. Su rostro normalmente compuesto contorsionado en una expresión que nunca había visto antes, algo más allá de la ira en un territorio que no podía identificar de inmediato. La distancia era demasiado grande para escuchar su voz, pero no necesitaba audio para reconocer el grito solo por su lenguaje corporal. Los brazos levantados en un gesto de emoción tan primal que momentáneamente lo volvió irreconocible como el patriarca controlado que había diseñado décadas de manipulación emocional. La imagen se grabó en mi memoria mientras aceleraba, una representación visual del cambio sísmico que acababa de ocurrir. La narrativa familiar. Cuidadosamente construida, resquebrajada más allá de la reparación por 3 páginas de datos científicos y un momento de claridad absoluta, para cuando me registré en un hotel del centro de Boston 30. Minutos después, mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas y 29 mensajes de texto, el equivalente digital de la explosión que había detonado antes de alejarme. Coloqué la llave de la habitación en el escritorio, me quité los tacones y finalmente me permití revisar las comunicaciones, comenzando con los textos de Sofía, que progresaban de la confusión ¿qué acaba de pasar? ¿Qué había en ese? Sobre, a la preocupación, Liz, por favor llámame, todos están enloqueciendo, a la información, papá está diciendo cosas locas, mamá se encerró en su habitación. James está amenazando con acciones legales por el auto. Los mensajes de voz de mi madre comenzaron compuestos, pero rápidamente se deterioraron, el primero un suave, Eliza, por favor llama a casa cuando tengas oportunidad. Evolucionando hacia su quinto mensaje, donde su voz se quebró con emoción. La prueba no puede ser correcta, debe haber algún error, por favor regresa para que podamos discutirlo en familia. James se limitó a 2 textos, ambos amenazando con acciones legales si no devolvía la propiedad de papá inmediatamente y retractaba tus acusaciones repugnantes. El contraste entre las respuestas de mis hermanos no fue sorprendente, sus reacciones, perfectamente alineadas con los roles que siempre habían jugado en la dinámica familiar. Me senté en el borde de la cama del hotel, con el teléfono en la mano. La distancia física y emocional de la reunión ya permitiéndome procesar los eventos con una claridad sorprendente. La prueba de paternidad había confirmado lo que alguna parte intuitiva profunda de mí quizás siempre había sabido, que Richard Medius no era mi padre biológico. Que la distancia emocional que había mantenido toda mi vida provenía de un conocimiento que había llevado pero nunca reconocido. Había obtenido la prueba por impulso, después de descubrir, a través de un servicio de pruebas genéticas recreativas, que mis supuestos marcadores genéticos paternos no coincidían. El impacto inicial dando paso a una extraña sensación de explicación para una vida de otredad sentida dentro de mi propia familia. Ahora que la información era pública, la imagen familiar cuidadosamente mantenida se estaba desintegrando en tiempo real. Décadas de pretensiones colapsando bajo el peso de los hechos científicos. La respuesta más reveladora llegó casi 2 horas después de que me había duchado y cambiado a ropa de la bolsa de viaje que había empacado en caso de que la reunión se volviera insoportable. Una preparación que ahora parecía premonitoria. Mi teléfono sonó con el número de Sofía, y algo en mí necesitaba escuchar la voz de al menos un miembro de la familia para confirmar que el terremoto que había desencadenado había ocurrido realmente en el mundo externo y no solo dentro de mi propia conciencia. Liz, la voz de Sofía, estaba baja, sugiriendo que estaba llamando desde algún lugar privado dentro de la casa aún llena de familia extendida. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? La preocupación genuina en su tono casi deshizo mi compostura, ganada con tanto esfuerzo. Estoy a salvo, respondí sin comprometerme. ¿Qué está pasando ahí? Exhaló pesadamente.
Caos, un colapso total. Después de que te fuiste, papá abrió el sobre en la mesa frente a todos. Lo leyó durante como 30 segundos. Luego comenzó a gritar por mamá. Ella lo miró y se puso completamente blanca. Desaparecieron en su estudio por quizás 10 minutos. Mientras todos se quedaban allí en un silencio atónito, y luego papá salió furioso buscándote, vio que el auto no estaba y simplemente lo perdió por completo. Nunca lo había visto así, Liv, nunca. La descripción clínica de los eventos me ayudó a mantener la distancia emocional, tratando la situación casi como un caso de estudio de negocios en lugar de mi vida real implosionando. ¿Y mamá? Pregunté, temiendo pero necesitando saber. Su encerró en su habitación, no habla con nadie, ni siquiera con James. Los invitados se fueron bastante rápido después de eso, como puedes imaginar. Papá ha estado haciendo llamadas telefónicas en su estudio durante la última hora y James está hablando de algún tipo de medida cautelar sobre el auto, lo cual, honestamente, parece el problema menos importante ahora mismo. Hizo una pausa, bajando aún más la voz. Liv, ¿es cierto? Los resultados de la prueba son reales. La pregunta no llevaba juicio, solo un deseo genuino de entender. Tan característico de la naturaleza mediadora de Sofía, sí. Confirmé simplemente, lo hice, después de que un servicio genético señaló inconsistencias. Richard Medius no es mi padre biológico. Decir las palabras en voz alta a un miembro de la familia las hizo repentinamente, visceralmente reales de una manera que saberlo en privado no había logrado. ¿Sabes quién es? Preguntó suavemente, la prueba no lo identifica, solo confirma la no correspondencia con la muestra que proporcioné del cepillo de pelo de papá, expliqué. Los detalles técnicos más fáciles de discutir que las implicaciones emocionales, pero dado el momento y la reacción de mamá. Supongo que fue alguien de antes de que se casara con papá. Sofía estuvo en silencio por un momento antes de hacer la pregunta que revelaba que entendía la situación con su inteligencia emocional habitual. ¿Cuánto tiempo crees que él lo ha sabido? La pregunta fue directa al corazón de todo. La traición central no siendo la verdad biológica, sino las décadas de castigo emocional por una circunstancia fuera de mi control. Toda su vida conmigo. Respondí con una certeza que me sorprendió, incluso a mí misma. Explica todo, Sofía, cada crítica, cada comparación, cada estándar imposible. No estaba tratando de hacerme mejor, estaba castigándome por existir. La verdad de esta evaluación se asentó entre nosotras, ninguna necesitando articular los innumerables ejemplos que la respaldaban. Tengo que irme, dijo Sofía de repente. James está subiendo las escaleras y no quiero que sepa que estamos hablando. Solo por favor mándame un mensaje de que estás a salvo donde quiera que estés y Liv, pase lo que pase después, te amo exactamente igual. Esto no cambia nada entre nosotras. Sus palabras se alojaron en mi pecho, la afirmación inesperada, rompiendo la insensibilidad protectora que había mantenido desde que dejé la casa. Después de colgar, me moví a la ventana del hotel con vista al puerto de Boston, las luces de la ciudad reflejándose en el agua oscura, la vista simultáneamente familiar y extraña. Como mi propio reflejo en el cristal. En algún lugar de esa ciudad estaba el hombre que había moldeado mi infancia a través de una ausencia calculada de afecto y potencialmente también el hombre desconocido cuyo material genético llevaba. La simetría de estos dos padres, uno presente pero emocionalmente ausente, uno completamente desconocido pero biológicamente conectado, creó una extraña sensación de equilibrio. Como si el universo finalmente hubiera proporcionado una explicación para la perpetua sensación de desalineación que había llevado toda mi vida. Cuando se acercaba la medianoche, llegó un último texto de una fuente inesperada. El número privado de mi madre. Raramente usado para comunicación directa. Nunca quise que lo descubrieras de esta manera. No fue una aventura, había alguien antes de tu padre en la universidad. Cuando descubrí que estaba embarazada, tu padre ofreció casarse conmigo, de todos modos. Para darte su nombre, por favor. Cree que intentó amarte como si fuera suya. Algunos hombres simplemente no pueden separar sus sentimientos de la biología. Te fallé a ambos al fingir que la verdad no importaba. Podemos encontrarnos. ¿Ese mañana, solo nosotras? Ay, tanto que mereces saber. El mensaje confirmó lo que ya había intuido, pero añadió capas de complejidad que no había considerado. Presentando a mi padre simultáneamente como villano y víctima de sus propias limitaciones, a mi madre como engañadora y joven atrapada tomando decisiones imposibles en una era menos indulgente que la nuestra. Coloqué el teléfono en la mesita de noche sin responder. El agotamiento emocional finalmente superando la adrenalina que me había llevado durante la noche. Mañana requeriría decisiones sobre cuánto de la verdad quería,
cuanto de la conexión podía salvar o valía la pena salvar, y qué forma tomaría mi vida ahora que el principio organizador central de ganar la aprobación paterna había sido definitivamente eliminado. Por esta noche, me permití el lujo del apagado emocional. Del sueño sin sueños, no perturbado por la vida de cuestionamientos que había precedido a este día de respuestas. La semana siguiente, a lo que mi mente había categorizado como la revelación se desarrolló con la extraña cualidad dual de moverse tanto excruciantemente lento como vertiginosamente rápido. Cada día trayendo nueva información que simultáneamente aclaraba y complicaba mi comprensión de mi lugar en el mundo. La mañana después de mi dramática salida, me reuní con mi madre en un pequeño café lejos de los lugares familiares, su apariencia impactándome con su vulnerabilidad. La fachada cuidadosamente mantenida de matriarca Medius completamente ausente, reemplazada por una mujer que parecía tanto mayor como más auténticamente humana de lo que nunca la había visto. Su nombre era Thomas Keller. Comenzó sin preámbulos una vez que llegó nuestro café, sus dedos temblando ligeramente alrededor de la taza de porcelana. Lo conocí en mi tercer año en Wellesley. Él estaba en MIT estudiando ingeniería. Brillante, amable, completamente equivocado para una chica de mi trasfondo, según mis padres. Cuando descubrieron nuestra relación, la prohibieron de inmediato. 2 meses después. Conocí a tu padre en un evento de caridad, el partido apropiado, que todos aprobaron. La historia se desarrolló como una película de época, una joven presionada a abandonar una conexión genuina por un avance social. Descubriendo su embarazo, solo después de que la relación había sido terminada forzosamente. Richard Medius ofreciendo matrimonio en parte por afecto genuino y en parte por una evaluación calculada de cómo las conexiones familiares de Caroline beneficiarían sus ambiciones comerciales. Prometió criarte como suya. Explicó mi madre, sus ojos enfocados en alguna distancia media donde el pasado aún vivía. Creo que realmente tenía la intención de cumplir esa promesa. Pero desde el momento en que naciste tenías los ojos de Thomas, sus expresiones. Su manera de cuestionar todo, en lugar de simplemente aceptar lo que se le decía. Richard intentó, a su manera, pero cada vez que te miraba, veía al hijo de otro hombre, prueba física de mi vida antes de él. Las revelaciones continuaron durante 3 horas. Detalles de una historia que nunca había sospechado desplegándose con una claridad dolorosa, explicando la dinámica familiar que había moldeado mi existencia. Mi padre biológico nunca había sabido de mí, se había mudado a California, después de graduarse, construyó una exitosa firma de ingeniería, se casó. Tuvo 3 hijos que técnicamente eran mis medio hermanos. Mi madre había seguido su vida desde lejos a través de boletines de exalumnos y, en años recientes, redes sociales, pero nunca lo contactó, honrando la promesa hecha a Richard de que el pasado permanecería enterrado. Que yo sería una Medius de nombre, sino de sangre. Para nuestro tercer café, habíamos progresado a la pregunta más difícil. ¿Por qué nunca me protegiste? Pregunté. El dolor acumulado de décadas comprimiéndose en esta única consulta. Viste cómo me trataba comparado con James y Sofía. Lo observaste socavar sistemáticamente cada logro, cada intento de ganar su aprobación. ¿Cómo pudiste permitir que eso continuara durante 30 años? Su rostro se arrugó con un dolor tan crudo que momentáneamente superó mi ira. Te fallé, reconoció. Sin ofrecer excusas. Cada vez que consideré decirte la verdad, revelar, porque no podía darte lo que merecías, el momento parecía equivocado, el daño potencial demasiado grande. Luego el tiempo pasó y la mentira creció, más difícil de corregir. Me dije a mí misma que eras fuerte, resiliente. Que estabas construyendo una vida independiente de su aprobación. No me di cuenta hasta ayer cuánto esa búsqueda aún te impulsaba. La conversación terminó sin una resolución clara, solo el comienzo de una relación más honesta que requeriría años para reconstruirse sobre una base verdadera. El día siguiente trajo otro cambio sísmico cuando recibí un correo electrónico de Thomas Keller, mi padre biológico, respondiendo al mensaje que había enviado después de confirmar su identidad a través de registros públicos. Su respuesta fue cautelosa pero amable, expresando sorpresa al saber de mi existencia, solicitando tiempo para procesar esta información. Pero también un interés genuino en conectar cuando hubiera absorbido la realidad de una hija que nunca supo que existía. Veo por tu firma de correo electrónico que trabajas en finanzas en Nueva York, escribió en su respuesta inicial, irónicamente. Estaré en Manhattan el próximo mes para una conferencia. Tal vez podríamos encontrarnos para un café si te sientes cómoda haciéndolo. El simple reconocimiento de mi identidad profesional, sin calificaciones ni comparaciones, actuó como un bálsamo en las heridas emocionales crudas, el tono neutral de respeto, sugiriendo posibilidades de conexión no contaminadas por la compleja historia de los Medius, mientras estos terremotos personales reorganizaban mi comprensión de la familia.
El mundo profesional continuaba girando con una indiferencia pragmática a mi crisis existencial. Mi jefa llamó a media semana con preguntas sobre una presentación. Para un cliente, la normalidad de las discusiones laborales proporcionando un consuelo sorprendente en medio del caos personal. La cuenta Richardson necesita que expliques tu modelo de evaluación de riesgos en persona, me informó. Están solicitándote específicamente por tu nombre, Eliza. Tu reputación está creciendo. El reconocimiento del valor profesional, independiente de las conexiones familiares, reforzó lo que debería haber sido obvio todo el tiempo, que mi valía existía separada del nombre medioso de la aprobación. Anclada en habilidades y carácter completamente propios. Richard hizo su primer contacto directo 6 días después de la reunión a través de su abogado. Una carta fríamente formal solicitando la devolución del Mercedes y amenazando con acciones legales respecto a declaraciones difamatorias hechas en público sobre la paternidad. El contraste entre esta respuesta y el correo electrónico cauteloso pero humano de Thomas cristalizó todo lo que necesitaba saber sobre ambos hombres. La genética de repente pareciendo mucho menos relevante que el carácter para determinar la verdadera paternidad. Instruí a mi propio abogado para que organizara la devolución del vehículo mientras dejaba claro que la evidencia de ADN, por definición, no era difamatoria. James mantuvo un silencio radial. Su lealtad a mi padre no sorprendente, dada su conexión biológica genuina y su visión del mundo compartida. Sofía, sin embargo, llamó diariamente. Nuestra relación profundizándose a través de conversaciones honestas sobre dinámicas familiares que ambas habíamos observado pero nunca discutido abiertamente antes. Ha estado controlando la narrativa. Toda nuestra vida, observó durante una llamada nocturna, haciéndonos competir por una aprobación que nunca estuvo igualmente disponible. Me beneficié de ese sistema. Pero siempre vi cómo te lastimaba. Lamento no haberte defendido más. Su reconocimiento ayudó a sanar heridas que no me había dado cuenta de que aún supuraban. La validación de mi experiencia por alguien que la había presenciado de primera mano, siendo extrañamente más poderosa que cualquier resultado de prueba. 6 meses después de la revelación, el paisaje de mi vida se había transformado de maneras tanto sutiles como profundas. Las sesiones semanales de terapia ayudaron a desenredar la compleja red de amor condicional y ansiedad por el desempeño que había impulsado mis logros, permitiéndome reconocer el logro genuino separado de la búsqueda desesperada de aprobación. Mi relación con mi madre evolucionó hacia algo más auténtico, su cuidadosa actuación de perfección abandonada a favor de conversaciones honestas, a veces dolorosas, sobre elecciones, consecuencias y el amor complejo que siempre había existido bajo el teatro de la familia Medius. Conocí a Thomas Keller por primera vez en un restaurante tranquilo cerca de Central Park. La extraña experiencia de ver mis propias expresiones y manierismos reflejados en un hombre que nunca había conocido siendo tanto inquietante como extrañamente reconfortante. Tienes la mente analítica de mi madre, observó durante el postre, horas después de una conversación que fluía con sorprendente facilidad. Pero ese destello, cuando hablas de patrones de mercado, eso aparentemente viene de mi lado. Nuestra relación se desarrolló con cautela, ambos respetuosos de su comienzo inusual, ninguno esperando una cercanía inmediata de padre e hija, pero construyendo conexión a través de intereses intelectuales compartidos y el descubrimiento de puntos en común genéticos que explicaban rasgos de toda la vida que nunca había visto reflejados en la familia Medius. La pieza final de este mosaico de vida transformada encajó en Acción de Gracias. Cuando acepté la invitación de Sofía a cenar en su casa en lugar de la reunión tradicional en la finca de nuestros padres, Richard había declinado asistir. Cuando se le informó de mi presencia, su rechazo continuó ahora produciendo más lástima que dolor. Sus limitaciones cada vez más evidentes a medida que avanzaba mi propia curación. No puede cambiar, explicó Sofía mientras preparábamos el postre juntas, sus hijos jugando en la habitación contigua con su esposo. No es que no quiera, genuinamente no puede. Toda su identidad está construida alrededor de certezas que tu existencia desafía. La observación no llevaba juicio, simplemente reconocimiento de la realidad inamovible que ambas habíamos aceptado. Después de la cena, mi madre llamó, su voz más fuerte de lo que recordaba de la infancia, la perfección performativa reemplazada por un compromiso auténtico. Estoy orgullosa de ti, Eliza, dijo simplemente. No por tu trabajo o tu dirección, o cualquier cosa que hayas logrado, aunque esas cosas son notables. Estoy orgullosa de quién eres, de tu resiliencia, de tu capacidad para construir verdad desde el engaño. Debería haber dicho eso todos los días de tu vida.
Las palabras que había buscado de Richard durante 3 décadas, dadas libremente por la madre que siempre me había amado, a pesar de sus defectos, aterrizaron con una fuerza curativa precisamente porque venían sin condiciones ni calificativos. Mientras terminaba la llamada, me di cuenta de la verdad más profunda de este viaje de 6 meses, que la familia trascendía la genética y las definiciones legales, comprendiendo en cambio a aquellos que te veían claramente y te amaban de todos modos, que honraban tu yo auténtico en lugar de exigir la actuación de roles asignados. El auto de lujo que había comprado como una oferta desesperada a una figura paterna que nunca podría aceptarme, realmente había sido recuperado, y posteriormente vendido, los fondos invertidos en mi futuro, en lugar de desperdiciados en una búsqueda inútil de aprobación. Más importante aún, había recuperado la energía emocional previamente agotada en una búsqueda imposible de validación, redirigiéndola hacia relaciones que nutrían en lugar de agotar. Hacia un trabajo emprendido por pasión en lugar de prueba de valía, hacia construir una vida medida por la realización interna en lugar del reconocimiento externo. El viaje desde esa fatídica cena familiar hasta este nuevo equilibrio no había sido lineal ni simple, cada día trayendo nuevos desafíos y retrocesos ocasionales. Pero la trayectoria permanecía consistentemente hacia la curación en lugar de más daño. Quizás la medida más significativa de crecimiento no vino de grandes revelaciones, sino de mañanas tranquilas de martes, cuando despertabas sin evaluar inmediatamente mi valía. Cuando los logros eran celebrados por su valor intrínseco en lugar de su potencial para finalmente ganar la aprobación paterna, cuando la vida se vivía desde una base auténtica en lugar de una desesperación performativa. Cuando este día de acción de gracias terminó, me di cuenta de que, aunque el misterio de mi paternidad había sido resuelto, el descubrimiento más significativo fue que su importancia había disminuido con cada paso hacia la autoaceptación. La pregunta de cuya sangre llevaba importando mucho menos que qué valores elegía encarnar, qué amor aceptaba como genuino, qué verdad reclamaba como mía. ¿Alguna vez has descubierto que tu verdadera familia no siempre está definida por la sangre? A veces. Las personas que deberían amarnos incondicionalmente son las que más profundamente nos lastiman. Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios sobre cómo has creado tu propia familia elegida o enfrentado a aquellos que no podían ver tu valía. Si mi historia resonó contigo, por favor dale like. Suscríbete para escuchar más viajes de curación y comparte con alguien que podría necesitar recordar que su valor no depende de la validación de nadie más. Gracias por escuchar y recuerda, a veces recuperar tu poder significa alejarte de las personas que nunca lo merecieron en primer lugar.